Saludos, buenas tardes, gracias a cada uno de nuestros amables televidentes por la oportunidad que nos brindan de poder entrar a sus hogares, como siempre cada sábado, a partir de esta hora el espacio Algo Más que Vivir a través de BTV, Canal 32. Recordando a cada uno de nuestros televidentes que vivir es mucho más que un simple existir y que la vida es el mejor regalo, por lo que nosotros no debemos permitir que nada ni nadie haga de nuestra vida algo miserable. Este espacio tiene el objetivo, la finalidad de siempre traer interesantísimas orientaciones en el ámbito médico, psicológico, psiquiátrico y algunas reflexiones en ocasiones que siempre compartimos con todos ustedes. Tienen que ver a veces con noticias nacionales e internacionales acaecidas durante la semana. Por ejemplo, en la semana que acaba de culminar, varias informaciones que llamaron nuestra atención de manera muy significativa y los periódicos se hacían eco. Una de las últimas informaciones daba el dato de que preocupa la violencia intrafamiliar a la que están siendo sometidos más los infantes, los pequeños, los niños. Yo decía que a veces algunos padres suelen canalizar sus frustraciones con los hijos. A veces usted ve un padre muy airado que golpea de cierta manera a su hijo, de manera desconsiderada a su hijo, y a veces uno mismo lo escucha a ellos decir: le di de tal manera que hasta pena me dio. Pues usted no debió darle. Pero no solo eso, a veces los niños, los más vulnerables, son víctimas de la venganza del padre, de la madre, que a veces tienen conflictos, digamos, pasionales, pero quien paga es aquel que todavía no se puede ni siquiera defender. Cuando los padres tienen a veces ciertos trastornos mentales o enfermedades mentales, a veces lo que pagan tristemente son los niños, son los que están ahí, son los más vulnerables. Y en muchas ocasiones esas descargas de ira, de frustraciones, de venganza, ellos son quienes corren con la suerte de con la mala suerte de pagar ciertas venganzas, se le cobra a ellos, lamentablemente. Y citaba varios casos, por ejemplo, el caso del señor hace unos años o meses en San Juan, que le había dicho a su esposa: te voy a dar donde más te duele. Se mató él y mató a su hija y luego se mató él. La madre, que había venido con sus hijos de vacaciones a la República Dominicana luego de haberse separado del padre de estos niños, el padre le dijo: permíteme pasear con mis hijos, ya que tengo mucho tiempo que no comparto con ellos. Lo envenenó a ellos y se envenenó él. Durante esta semana vimos una madre que una olla de agua caliente se la tiró a su hija de 11 años. Un padre que le dio varias estocadas a su hijo de 7 años. Esto nos llama bastante a preocupación, a invitarnos a detenernos y analizar qué es lo que está sucediendo en el seno del hogar. Esto podríamos nosotros ampliarlo más, pero les prometo que en otra ocasión será, porque a veces hay que analizar si nosotros nacemos con la capacidad de traer a otros seres humanos, de engendrar a otros seres humanos, o si venimos siendo padres, o si aprendemos a ser padres. Y a propósito de este tópico, tenemos una interesantísima invitada con nosotros, quien es ginecobstetra, señores, y especialista en reproducción humana asistida. Nos referimos a la doctora Alicia Santos, que va a estar abordando con nosotros en esta tarde el tema de la fertilidad. Pero vámonos a una breve pausa. Al regreso estaremos conversando con ella. Pausamos. Una nueva mirada al Cibao.
Panorama Cibaeño promete mostrar al Cibao tal como es, con reportajes y entrevistas centrales a personalidades clave de la vida política, empresarial y social. Producido y conducido por el veterano periodista Luciano Aybar. Panorama Cibaeño, domingo 11 de la noche por VTV Televisión, el canal de todos. Con la presencia del presidente Luis Abinader, senadores y diputados, la Asamblea Nacional proclamó la nueva Constitución de la República en un acto presidido por Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, al que asistieron funcionarios, empresarios e invitados especiales. Además, la Cámara de Diputados aprobó la modificación de la Ley sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, la cual ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. También refrendó en primera lectura el proyecto que modifica varios artículos de la ley que crea el Sistema Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional. Asimismo, en el marco del Día Mundial de la Alimentación, la Cámara de Diputados, el Frente Parlamentario contra el Hambre, INAVIE y la FAO realizaron el primer Foro Nacional sobre Alimentación Escolar, donde reiteraron la importancia de la creación de una ley por una mejor alimentación y nutrición escolar en la República Dominicana. Y 17 comisiones estudiaron diferentes iniciativas durante la semana. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Panorama apuesta al periodismo de calidad y ahora llega a sus lectores de manera impresa con reportajes de profundidad. Así como lo oyes, Panorama, el periódico dominicano que vino para quedarse, llegará a tus manos totalmente gratis. Ya lo sabes, Panorama en su versión impresa es tuyo, es de todos. Panorama tal como es. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, un mofongo, pescado frito y todo nuestro sabor. Dale pa' los rincones, hay que bella nuestra tierra. Dale pa' los rincones, su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón. Estamos de regreso en el espacio Algo Más que Vivir a través de VTV Canal 32 y ya la había anunciado la doctora Alicia Santos, a quien nosotros damos la bienvenida en esta tarde. Buenas tardes, doctora Santos, ¿cómo se siente usted? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, para mí un gran honor. Para nosotros un placer tenerla aquí, conversar de este tema tan importante acerca de la fertilidad. ¿Cómo podríamos nosotros definir esto de la fertilidad, doctora? ¿Y cuál es la edad, tanto para el hombre como para la mujer, considerarse individuos fértiles? Bien, si vamos a definir lo que es la fertilidad, vamos a hablar que es la capacidad reproductiva que tiene un hombre o una mujer en una edad específica. Cuando usted me habla de cuál es la mejor edad para lograr un embarazo, bueno, la mejor edad, sobre todo en la mujer, es de los 20 y los 30 años, ya que es donde tiene su capacidad fértil más alta. En el hombre es cierto que consideramos un punto de corte un poco más alejado, porque si vemos que tienen todavía la capacidad de seguir produciendo espermatozoides y con ellos también pueden lograr embarazar a su pareja, es no menos cierto que va perdiendo calidad lo que es su capacidad de los espermatozoides, así como también aumenta la tasa de abortos y anomalías genéticas, por lo cual también sería bueno disminuir ese propósito en el hombre de cuándo concebir, porque muchas veces el hombre dirá, yo puedo esperar un poquito más. Pero lo mejor es hacerlo por debajo de los 40 años en el hombre. Pero ahora mismo algunas, más las mujeres que los hombres, están postergando la concepción, doctora. Sí, en la mujer hemos visto cómo la mujer ha abandonado lo que es la casa
la posición de ser... No hable así, doctora, que se la come la feminista. No. Ellas me entienden porque yo soy una mujer bueno, también. Pues está bien, doctora, pues usted se gana yo su soy un pleito. ejemplo también de lo que estoy diciendo. Adelante. Nuestras abuelas, vemos, vamos a decir, mi generación, tenemos muchos tíos. Y por debajo de mí tenían más tíos todavía. Y ahora tenemos pocos primos y tenemos poquísimos hermanos. Hay algunos que quizás son hijos únicos. Sí. Por cierto, quedándonos aquí en la República Dominicana, cada día las mujeres dominicanas están pariendo menos, pero hay unos vecinos que vienen y paren mucho aquí, según nos dicen. Entonces, pero bueno, ese no es nuestro tema, doctora. Doctora, ¿de qué va a depender de que el hombre sea un individuo fértil y de qué va a depender que la mujer también tenga esta capacidad reproductiva? Yo he escuchado la siguiente frase: esta con ver el pantaloncillo está embarazada. Háblenos un poquito de eso, doctora. Aquí algo muy determinante, muy importante es la edad. Ok. En La hombre edad. como en mujer. Ajá. Vemos... ¿La alimentación influye? Sí, hay muchísimos factores. Hay factores genéticos, hay factores ambientales, hay factores. La edad, como le digo, el postergar la maternidad para edades tardías. Quiero eliminar un tabú que dice, no, que ella ha usado anticonceptivo por mucho tiempo. No es el anticonceptivo, es que tú lo dejaste ya con más de 35 años. Ya esos ovocitos con los que tú naciste ya disminuyeron bastante y los que te quedan no son las de mejor calidad por la edad. Otro tabú que dice mucho, no, porque si yo me juntara con el del Colbert Delivery, o sí, o tal cosa. Dicen que el vago es más fértil que cualquier otra cosa. No, pasa mucho que en esta clase socioeconómica vemos los embarazos, lamentablemente, en adolescentes también. Sí. ¿Qué pasa? También tienen una edad reproductiva más adecuada, porque son más jóvenes, esos ovocitos tienen una mejor calidad. Y es por esto que vemos que en clase socioeconómica un poquito más alta, que no es de que porque los ricos tienen menor fertilidad que los pobres, no. Es que sobre todo a la mujer le dicen, cuidado si te me embaraza, termina la carrera. Y luego de que tiene una posición, ella ya tiene en su cabeza, no, yo tengo que tener mi propia casa, tengo que valerme por mí para poder buscar un embarazo. Pero eso generalmente pasa ya en edades más de los 30 y tantos. Pero doctora, usted sabe que el dominicano tiene su propia jerga científica. A un hombre o a una mujer que lo vean con muchos hijos le dicen, eso no ve en televisión. Claro. O sea, también esto de la ocupación puede interferir en la reproducción. Es cierto, un hombre que tenga más actividad sexual y no con una sola mujer, que pasa mucho en nuestra cultura, va a tener varios hijos de diferentes mujeres, ha probado diferentes terrenos, vamos a decir, y también con quiénes. Sí, obviamente si tú tienes más tiempo para tener el acto primordial para lograr un embarazo, que son las relaciones sexuales, pues claro, porque una pareja, por ejemplo, que vive a distancia, que se ve una semana cada mes y curiosamente esa semana la mujer no está ovulando, no se va a embarazar. Son temas, en la mujer, para lograr el embarazo debe ser en su periodo ovulatorio. Entonces ahí también es otro factor que influye en el tiempo, la disponibilidad. También cosas que se pueden hacer, que yo estaba hablando de cuando se posterga mucho la maternidad, es la preservación de la fertilidad, que eso existe actualmente. ¿La preservación? De la fertilidad. ¿En qué consiste, doctora? Fíjese, preservar es mantener esa capacidad reproductiva que tú tienes el día de hoy, tú la congelas, vitrificas, tú detienes el tiempo por un tiempo indefinido hasta que tú decidas que tú quieres ya lograr un embarazo. Yo entiendo y lo aconsejo, se lo aconsejaría a todos, incluso a los padres de las hijas o de los hijos, ya sabemos la realidad, ya queremos estudiar mucho, ya queremos, y a veces, o sea, la verdad que si yo me caso y si yo me embarazo, es probable que sí, que yo tenga que renunciar a otros proyectos personales para dedicarme a ser madre o padre.
Entonces, si ya usted que tiene una hija de 15 años, usted sabe que su hija tiene un propósito grande, pero no quiere tampoco dejar de ser abuelo o de que su hija tenga un embarazo, un regalo buenísimo de los 20 a los 30 años es preservar esa fertilidad de su hija o hijo, para que ella continúe sin problemas, sin tener tanta presión social de que mira, se te está pasando el tiempo, o consíguete a quien sea y embarázate, que es un consejo que también escucho mucho. Ya no te importa de quién sea, embarázate porque se te va a pasar el tiempo. Se da mucho este caso. Hoy en día la gente asume poco compromiso, tanto el hombre como la mujer, que a veces dicen, puedo tener un hijo con cualquiera, yo me hago cargo de mi hijo. Sí. No tiene que, lo dice la mujer y lo dice los hombres. El hombre. Pero doctora, ¿cuál es la edad en la mujer que se considera que el embarazo es un riesgo? ¿Cuál sería esa edad? Ya en una mujer por encima de los 35 años se le llama gestante añosa. Esto es porque es cierto que ya un embarazo va a implicar mayor predisposición a desarrollar enfermedades sistémicas durante el embarazo, como es la hipertensión, la diabetes, la pérdida de la gestación, aneuploidías o malformaciones en el bebé que se aumentan, sobre todo por encima de los 38 años en la mujer. Aún así, no es una contraindicación. No es como que, mira, ya tú tienes 35 años y renuncia, ¿no? Puede tener su hijo. Sí, se hace. Incluso si en tu familia existe un alto chance de que, por ejemplo, el síndrome de Down ha estado presente en varias líneas de tu familia, tú sabes que probablemente o cualquier otro síndrome pudiera también presentarse en tu caso. Para estas situaciones también hay pruebas genéticas preimplantatorias que se le pueden realizar a los embriones y tú elegir al embrión que cromosómicamente es normal y transferir de manera selectiva ese embrión. De esa manera, incluso personas sin ningún problema de fertilidad que quisieran asegurar la carga genética e incluso, que no lo hacemos por eso, pero también se sabe en esta prueba, seleccionar el sexo, también pueden recurrir a estas técnicas. Ha avanzado bastante esto. Sí, la reproducción asistida es una ciencia hermosa y va volando. Incluso yo no te puedo decir que es lo mismo hace un año. O sea, todo esto va avanzando bastante. ¿Qué es lo que pasa cuando una mujer muy añosa ya, doctora, en etapa de menopausia, queda embarazada? Bien, cuando hablamos de menopausia, quiere decir que la actividad ovárica ha cesado, es decir, ya esta mujer no cuenta con óvulos en sus ovarios. Por ende, ella no va a lograr de manera natural embarazarse, porque no tiene la célula que necesita para lograr el embarazo, que en la mujer es el óvulo, el hombre el espermatozoide. Si no tenemos óvulo, no se embaraza. Ahora, en fertilidad, en reproducción asistida, esto sí es posible. Si la mujer cuenta con su útero, se puede optar por óvulos de una donante, una mujer más joven que haya donado sus óvulos, y fertilizarlo con el esperma de su pareja o bien de un donante. Excelente. Y ella puede llevar el embarazo. Ahora, ya sí es lo mismo que te expliqué. Por su edad, ya un embarazo se considera de alto riesgo. Muy bien. Que no es imposible, pero hay que tenerlo un chequeos más cercanos y medir varias cosas para evitar. Bueno, nos vamos a ir a una pausa. Regreso, doctora, para que usted nos diga cuáles serían las señales de alarma, tanto para el hombre como para la mujer, de que algo está fallando. Excelente. Que no viene el muchachito. Pausamos, al regreso continuamos. En VTV Canal 32, la información está al alcance de tus manos. Sintoniza en tiempo real nuestra programación desde cualquier dispositivo móvil a través de nuestra plataforma streaming y nuestra página web vtvcanal32.com.do. Panorama apuesta al periodismo de calidad y ahora llega a sus lectores de manera impresa con reportajes de profundidad. Así como lo oyes, Panorama, el periódico dominicano que vino para quedarse, llegará a tus manos totalmente gratis. Ya lo sabes, Panorama en su versión impresa es tuyo, es de todos. Panorama tal como es.
tierra querida, divina y hermosa, donde los sueños se hacen realidad, donde todos unidos rompemos barreras, entregando toda el alma y corazón. República Dominicana, te llevo por dentro. Sus playas te enamoran y por sus ríos corre la esperanza. Somos un mar lleno de fe, somos sonrisa en cada amanecer. Te llevo en mi pecho. Un paraíso sin igual y el que viene va a querer volver. Orgulloso me siento. Ser de esta tierra es lo más grande para mí. El esfuerzo de todo un pueblo hoy se ve reconocido. País número 1 en la recuperación del turismo. Una nueva mirada al Cibao. Panorama Cibaeño promete mostrar al Cibao tal como es, con reportajes y entrevistas centrales a personalidades clave de la vida política, empresarial y social. Producido y conducido por el veterano periodista Luciano Aybar. Panorama Cibaeño, domingo 11 de la noche por VTV Televisión, el canal de todos. Bueno, estamos de regreso en el espacio Algo Más que Vivir con esta interesante conversación con la doctora Alicia Santos, que es médico ginecobstetra y especialista en reproducción humana asistida. Doctora, ¿cuáles serían las señales para que tanto el hombre como la mujer busquen ayuda de un especialista en temas de reproducción o fertilidad? Eso es muy importante. Cuando vemos que una pareja, cuando la mujer es menor de 35 años y ha mantenido relaciones sexuales de manera constante, sobre todo en sus periodos ovulatorios, y ha pasado ya un año y no ha logrado un embarazo, es momento de recurrir a un especialista a ver qué está pasando. Al año, si no... Al año. Pero cuando la mujer tiene más de 35 años y menos de 40, no debe de esperar más de 6 meses. Okay. Ya cuando la mujer tiene más de 40 años, de entrada debe de ir directamente con un especialista para hacer la consulta preconcepcional y evaluar todo y así obtener mejores resultados. También hay otras situaciones donde ya la pareja, o sea, la mujer o el hombre, saben que hay alguna condición específica que le afecta, dígase ovarios poliquísticos, endometriosis, un útero bicorne, alguna situación que sabe de entrada que le va a afectar lograr un embarazo, pues tiene que buscar un especialista. Y quiero agregar que actualmente la definición de infertilidad se ha ampliado muchísimo, o sea, ahora es mucho más inclusiva. Antes era exactamente lo que yo mencioné anteriormente, en cuanto al tiempo y la edad. Ahora tenemos parejas homoafectivas, dígase hombre y hombre, mujer y mujer, una mujer soltera que desee concebir, alguna mujer que por alguna razón ya no tiene su útero, una mujer con falla ovárica, o sea, ya lo que es la infertilidad ha abarcado bastante por razones como ya las que mencioné y para ser más inclusivas, porque ya este grupo de personas de entrada va a necesitar de un especialista para poder lograr el embarazo. ¿Qué tanto ha cambiado esta idea de que siempre cuando no se podía concebir el problema era la mujer? Gracias a Dios ahora por los medios, por tanto medio que tenemos y cómo ahora el médico ha ido más hacia las cámaras, las redes sociales, ha podido hablar un poco y romper tabúes. No, no es responsabilidad de la mujer. De hecho, dentro de las causas es equiparable, o sea, es igual las causas de origen femenino como las de origen masculino y también en conjunto, muchas veces son los dos miembros de la pareja
que están afectados. Entonces, qué bueno que romper este tabú, porque sí, muchas veces el hombre piensa que no tiene que ir ni siquiera a la consulta, cuando deberían de venir los dos a la evaluación y evaluarlos a ambos. Doctora, dicen, para cerrar con mitos y realidades, después de una relación, si la mujer va al baño y orina, no queda embarazada. ¿Eso es mito o realidad? Digo, pregunto, ¿no? Si partimos de los orificios, no son el mismo. Descartado. La vagina tiene donde van a correr los espermatozoides para lograr el embarazo. Es dentro de la vagina que van a atravesar el cuello uterino, de donde usted le toman el Papá Nicolau. Sí. De donde usted hace pipí, ni siquiera está dentro de la vagina, está por fuera, debajo del clítoris. Entonces, cuando usted orina, qué bueno que lo haga, porque realmente tiene un beneficio, y es expulsar cualquier bacteria durante las relaciones sexuales, pero no es un método anticonceptivo. Si sube los pies para que no se escurra, también es un método para quedar embarazada. ¿Mito o realidad? Es un mito, pero lo que en tu cabeza te funcione, hazlo. Es un mito, porque las relaciones sexuales no se dan en situación de reposo. Bueno, doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado en el espacio Algo Más que Vivir, trayendo estas interesantísimas orientaciones a nuestra población, por estar aquí con nosotros. Si alguien requiere de sus servicios, ¿cómo contactarla? ¿Dónde encontrarla? ¿Cómo seguirla en las redes, doctora? Me pueden seguir en Instagram, que es Dr. Alicia Santos. Dr. Alicia Santos, de doctora, ¿verdad? Así es. Doy consultas en Profert, una clínica de fertilidad que se encuentra en la Núñez de Cáceres, en el Centro Médico UCE, que se encuentra en La Esperilla, y en Bávaro, en IMG. Excelente. Muchísimas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. Al regreso, estaremos conversando con otro excelente médico en esta tarde. Estaremos conversando con el doctor Jorge Ellaime, médico cirujano general, laparoscopista y cirujano de pie diabético, de igual manera de manejo de heridas complejas. Por lo que les invito a permanecer en la sintonía con nosotros para que no se pierda nuestra próxima entrevista. Pausamos. Con la presencia del presidente Luis Abinader, senadores y diputados, la Asamblea Nacional proclamó la nueva Constitución de la República en un acto presidido por Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, al que asistieron funcionarios, empresarios e invitados especiales. Además, la Cámara de Diputados aprobó la modificación de la Ley sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, la cual ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. También refrendó en primera lectura el proyecto que modifica varios artículos de la ley que crea el Sistema Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional. Asimismo, en el marco del Día Mundial de la Alimentación, la Cámara de Diputados, el Frente Parlamentario contra el Hambre, INAVIE y la FAO realizaron el primer Foro Nacional sobre Alimentación Escolar, donde reiteraron la importancia de la creación de una ley por una mejor alimentación y nutrición escolar en la República Dominicana. Y 17 comisiones estudiaron diferentes iniciativas durante la semana. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Una nueva mirada al Cibao. Panorama Cibaeño promete mostrar al Cibao tal como es, con reportajes y entrevistas centrales a personalidades clave de la vida política, empresarial y social. Producido y conducido por el veterano periodista Luciano Aybar. Panorama Cibaeño, domingo 11 de la noche por VTV Televisión, el canal de todos. En VTV Canal 32, la información está al alcance de tus manos. Sintoniza en tiempo real nuestra programación desde cualquier dispositivo móvil a través de nuestra plataforma streaming y nuestra página web vtvcanal32.com.do. Panorama apuesta al periodismo de calidad y ahora llega a sus lectores de manera impresa con reportajes de profundidad. Así como lo oyes, Panorama, el periódico dominicano que vino para quedarse, llegará a tus manos totalmente gratis. Ya lo sabes, Panorama en su versión impresa es tuyo, es de todos.
Panorama tal como es. Soy una isla querida, divina y hermosa, donde los sueños se hacen realidad, donde todos unidos rompemos barreras, entregando toda el alma y corazón. República Dominicana, te llevo por dentro. Sus playas te enamoran y por sus ríos corre la esperanza. Somos un mar lleno de fe, somos sonrisa en cada amanecer. Te llevo en mi pecho. Un paraíso sin igual y el que viene va a querer volver. Orgulloso me siento. Ser de esta tierra es lo más grande para mí. El esfuerzo de todo un pueblo hoy se ve reconocido. País número 1 en la recuperación del turismo. Estamos de regreso en el espacio Algo Más que Vivir, como cada sábado, con interesantísimos invitados que nos visitan para traer orientación a la ciudadanía en materia de salud, psicología, trayendo también orientaciones y reflexiones aquí en este espacio. Tenemos con nosotros el privilegio de compartir con el doctor Jorge Ellaime. Ya lo habíamos anunciado, que es médico cirujano general, laparoscopista y cirujano de pie diabético, de igual manera manejo de heridas complejas, que va a tocar con nosotros uno de los temas más importantes en este momento, que es el tema del pie diabético. Las especialidades del doctor Ellaime son bastante interesantes, por ejemplo, el de manejo de heridas complejas. Pero vamos a saludar y darle la bienvenida. Doctor Ellaime, bienvenido al espacio Algo Más que Vivir. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación que me hacen a este prestigioso espacio. Y para mí es un placer poder venir a compartir acerca de un tema tan común y a la misma vez complejo como es el pie diabético. Antes de entrar al tema del pie diabético, cuando me hablas de manejo de heridas complejas, ¿a qué se refiere esta especialidad que tiene usted? El manejo de heridas complejas trata específicamente para ayudar el cierre de aquellas heridas que por una u otra razón se ha complicado cerrar o se le dificulta el cierre bajo el tratamiento de una persona con ciertas capacidades técnicas. ¿Por qué se complica el cierre de una herida en un individuo? Realmente tiene muchos factores y uno de ellos de hecho es nutricional, pero también tiene otros factores que son genéticos, si padece de una u otra enfermedad genética, pero también depende de factores también irrigativos, o sea, de factores circulatorios, de qué tan propenso es el paciente a tener una buena circulación o a padecer de problemas o trastornos circulatorios. Excelente, doctor. Quise hacerle esta pregunta porque recuerdo que cuando pequeño decían, fulano tiene mala encarnadura, o sea, cuando se dificultaba precisamente que esa herida se cerrara. Pero a propósito del tema que tenemos hoy, creo que uno de los pacientes que se le dificulta de que cierre una herida, de que cure una herida, son los diabéticos. Ciertamente, doctor. Ciertamente. Y es que el paciente diabético tiene una especie de condición, por decirlo de alguna forma, y es que su sangre es rica en azúcar. Eso le sirve de caldo de cultivo para las bacterias y por ende esos pacientes tienden a infectarse mucho. Esos pacientes con infecciones, entonces esas heridas no cierran hasta tanto no se ubique el agente infeccioso y se erradique o disminuya la cantidad de colonias formadoras de dichas bacterias. Bueno, el tema que nos compete hoy, doctor Ellaime, ya tendremos tiempo también para hablar de otros temas de sus especialidades, pero el tema de hoy es pie diabético. ¿Qué es el pie diabético o el pie diabético? El pie diabético es una complicación de la diabetes. O sea, es un paciente cuya enfermedad de base es la diabetes y posterior a la diabetes, de larga data sobre todo, va perdiendo la sensibilidad, así como aparte de perder la sensibilidad, teniendo problemas en la microcirculación, lo cual entonces provoca ulceraciones y problemas ya a nivel del pie.
Ok, ¿cuáles son las consecuencias de una persona con pie diabético? ¿Cuáles son, podríamos nosotros decir, signos y síntomas, pero además de esto las consecuencias? Bueno, los signos y síntomas del paciente diabético son muy específicos. Empiezan a sentir los llamados calambres, que vienen siendo esas pequeñas pulsaciones que tienen en los pies. Aparte de esto también, luego pierde la sensibilidad en el pie y posterior a la pérdida de la sensibilidad, entonces empiezan a presentar hiperkeratosis, que vienen siendo los callos, y ulceraciones propias de traumas o lesiones que se provoca al no sentir el pie, básicamente. La gente puede confundirlo con las famosas varices que comienzan supuestamente con algunos pullones que siente la gente. Sí y no, sí, porque tienen síntomas parecidos, pero no, porque aparte de tener síntomas parecidos, hay otros que son muy característicos de esas personas con varices, y es que cuando vemos la piel, vemos dilataciones de las venas que son muy evidentes físicamente hablando. ¿Se puede evitar a llegar a esa condición de pie diabético y cómo se haría? Claro que se puede evitar. Todo paciente que es diabético, que asiste a una consulta con un diabetólogo, mientras mantenga unos buenos niveles de glicemia, o sea, no trastornados o elevados comúnmente por larga data, esos pacientes pueden evitar todos esos trastornos. Porque el pie diabético se hace o se produce básicamente porque hay un desequilibrio o un trastorno donde no se controla la glucemia o los niveles de azúcar en sangre. Al haber ese trastorno donde no se controla, esos niveles elevados de glucemia por largo tiempo empiezan a provocar daños a nivel de la microcirculación y a nivel de los nervios. Y ya esos daños generalmente cuando se producen llegan a un punto donde son irreversibles. Y en este caso, ¿qué se hace cuando ya son, como bien has dicho, irreversibles? Hablaste de que la gente va perdiendo la sensibilidad, o sea, es una persona que si se hace una cortadura no lo va a sentir en lo inmediato. Exactamente. De que si no lo ve, esto puede infectársele. Y por eso, de hecho, hay calzados para los pies diabéticos. Claro, hay calzados muy específicos y los que no pueden comprar quizá dicho calzado porque no se encuentre en una localización específica para conseguirlo, se les recomienda que para la prevención el calzado debe de ser medio número más grande de su size habitual y W que sea un poquito más ancho de lo normal. También que utilice media de una sola costura y que todas las mañanas debe de revisarse el pie. Todas las mañanas. Todas las mañanas, posterior a bañarse, debe tener, aparte de la toalla con la que se seca el cuerpo, otra toalla que permita que se seque los espacios entre los dedos y posterior, si puede llegar el pie a una posición donde él pueda verlo, mirar el pie todos los días o con un espejo, llevarlo hacia el pie entonces para ver si tiene alguna fisura o grieta que le permita la entrada de alguna bacteria y por ahí entonces hacer estragos en el pie. Los diabéticos deben tenerse hasta cuidado, según lo que he escuchado, hasta con el corte de las uñas. Sí, hay muchos pacientes de hecho que han llegado a la consulta con infecciones en dedo ya un poquito más avanzadas, producto de realizarse pedicures y manicures en lugares donde se lo realiza la gente común, cuando ellos deberían tener un pedicure especializado, no el que comúnmente se hace la persona que no es diabética. Excelente. Doctor, ¿se puede decir, no sé si es mito o realidad, de que una de las principales causas de amputaciones de miembros inferiores es esto de la diabetes? Sí, claro que sí. Se estima que alrededor de cada 15 segundos se corta una pierna a nivel mundial. ¿Cada 15 segundos? Sí. Oh, Dios. Sobre todo en países de tercer mundo, donde la educación a nivel de salud es pobre, donde todavía a nivel de los campos y de los barrios reina mucho el tomar lo que dice el vecino o hacer lo que dice el vecino. Llegan tarde. Y no visitar realmente a tiempo la consulta de un especialista en el área. De hecho, se ha dicho y se han realizado algunos estudios de la cantidad de personas diagnosticadas con diabetes tipo 1, tipo 2, que es una gran cantidad, pero dicen que los que no lo saben son más. Realmente se estima de hecho que para entre el 2035 y el 2050 cerca de la mitad de la población mundial padezca de diabetes. ¿Cuánto, doctor? Cerca de la mitad de la población mundial. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, déjame esta respuesta para luego de la pausa. Vamos a la pausa, al regreso continuamos en el espacio Algo Más que Vivir.
nueva mirada al Cibao. Panorama Cibaeño promete mostrar al Cibao tal como es, con reportajes y entrevistas centrales a personalidades clave de la vida política, empresarial y social. Producido y conducido por el veterano periodista Luciano Aybar. Panorama Cibaeño, domingo 11 de la noche por VTV Televisión, el canal de todos. En VTV Canal 32, la información está al alcance de tus manos. Sintoniza en tiempo real nuestra programación desde cualquier dispositivo móvil a través de nuestra plataforma streaming y nuestra página web vtvcanal32.com.do. Panorama apuesta al periodismo de calidad y ahora llega a sus lectores de manera impresa con reportajes de profundidad. Así como lo oyes, Panorama, el periódico dominicano que vino para quedarse, llegará a tus manos totalmente gratis. Ya lo sabes, Panorama en su versión impresa es tuyo, es de todos. Panorama tal como es. Soy de una isla querida, divina y hermosa, donde los sueños se hacen realidad, donde todos unidos rompemos barreras, entregando toda el alma y corazón. El esfuerzo de todo un pueblo hoy se ve reconocido. País número 1 en la recuperación del turismo. Estamos de regreso en el espacio Algo Más que Vivir, y esta cifra que ha dado el doctor Jaime para el 2030, 50, entre 2035 y 2050. La mitad de la población es posible que curse con algún ya tipo de diabetes. Doctor, ¿y a qué se debe? Mira, ese incremento. La alimentación juega un rol fundamental. Hay muchos documentales en los cuales se ha evidenciado que el aumento de la ingesta de comida chatarra, que no viene exactamente comida rápida, incrementa realmente el riesgo de diabetes por varias razones. Uno, son alimentos que son muy altos en azúcar, alimentos que son muy altos en grasa y con poco valor nutricional. Entonces, esos alimentos consumidos de manera repetitiva inducen a que aumente la cantidad de adipocitos o también de depósitos de grasa en el cuerpo, lo cual a la postre genera una resistencia a la insulina. Al generar una resistencia en el cuerpo a la insulina, entonces el paciente ya no tiende a degradar esa glucosa a nivel del cuerpo como debe de ser, sino que se mantienen niveles elevados. También hay pacientes ya que nacen con dicha condición, que es básicamente no adquirida, sino genética, pero la mayoría no son esos diabéticos que nacen con esa condición, sino que la adquieren producto de una dieta descontrolada o una mala dieta. Pero y esos niños, a propósito de lo que usted menciona, aunque sí quiero delimitarme a lo que es el pie diabético, por la función suya de cirujano en ese sentido, que hace este trabajo de la amputación de aquellos que ya no tienen una solución por alguna... ¿En qué momento, doctor? Son muchas las preguntas que uno tiene. ¿Se va a requerir de la amputación o de la curación de este miembro inferior? Mira, ciertamente nosotros como cirujanos de pie diabético, nuestra formación es para tratar de evitar llegar a la amputación. O sea, lo ideal no es amputar, sino más bien esa es la última opción. Nosotros tratamos, dependiendo del cuadro que vemos en el pie, un paciente con alteraciones vasculares, con una alta pérdida de tejido, con isquemia, con necrosis de tejidos, siempre y cuando haya alguna esperanza en el sentido de retirar lo dañado y preservar lo bueno, se puede tratar el pie hasta llevarlo a salvarse. Ahora,
Si el paciente es indisciplinado, aparte de eso, entonces no se lleva de los consejos, no asiste comúnmente a la consulta, y encima de todo eso, entonces tiene una pérdida extensa de tejido, una infección muy profunda que puede llegar hasta el hueso, entonces ya hay momentos en donde el pie realmente no es salvable y hay que amputarlo. Dios, usted me enseñó una pierna que y eso, ese paciente fue tratado 20 días antes de llegar a mi consulta en otro centro con una condición muy leve como era una celulitis, y posteriormente a eso entonces una persona quizá no calificada para eso empezó el tratamiento y llegó entonces a una pérdida completa de la piel con exposición muscular, tejido óseo y daño muscular y vascular. Entonces eso fue un mal manejo de un pie diabético. Exacto. Que esto puede desencadenar o desembocar en una amputación o la pérdida de un miembro. Es importante que la población sepa que hay especialistas que se han formado específicamente para el tratamiento de esos pies. No es ponerse en manos de cualquier persona o cualquiera que diga yo sé. Habemos personas que hemos sido egresados de distintas escuelas del país que tienen programas específicos para el tratamiento del pie diabético. Vuelvo y digo, cuya función o formación es evitar la amputación, tratar de salvar el pie. ¿Por qué? Porque un paciente que ha tenido una pérdida de un miembro, específicamente en miembros inferiores, resulta que posteriormente le genera un trauma psicológico. Esa persona no puede hacer la misma y muchas veces entra en algún tipo de ansiedad o depresión posteriormente, y resulta que entonces es una carga a veces para la familia. Una persona que puede ser útil a la sociedad, resulta al final entonces que termina como un miembro amputado y la familia hacerse cargo de él cuando debió de llegar a un especialista en el área que pueda manejar esa patología y haberse salvado el miembro. Doctor, este diabético que ahora nos está viendo y se está preguntando ¿qué puedo hacer para no llegar a ser un pie diabético, a tener un pie diabético? ¿Qué usted le recomienda? Uno, si eres diabético, visitar tu diabetólogo a las citas correspondientes. Dos, tener una dieta adecuada que no permita que eleve los niveles de glicemia más allá de lo que debe de tener. Generalmente debe mantenerse por debajo de 200 si eres diabético, preferiblemente por debajo de hecho de los 150. Los diabetólogos son muy estrictos con el tratamiento de la glicemia o de la diabetes en dado caso, y cada 3 meses se realizan de hecho una prueba como la hemoglobina glucosilada. Ahí realmente uno se da cuenta si el paciente ha llevado o no adecuadamente la dieta y cuánto desarreglo por ahí ha hecho, porque hay pacientes que son muy licenciosos y se permiten, no, esta noche yo me quiero comer tal cosa, eso no se va a ver. Mentira, a los 3 meses cuando le hacemos la hemoglobina glicosilada se ve si hizo algún desarreglo, porque esa hemoglobina cuando se eleva y se une de manera indivisible a la hemoglobina, ¿qué pasa? Me va a 3 meses a dar por encima de 6.5, 6.6 y ahí yo lo diagnostico con diabetes. Ahora, si eres diabético y yo sé que tiene 6, 7, yo sé que te está manejando bien. Ahora, si está por debajo, por encima de 7, 8, 9, ya yo sé que estás haciendo tu desarreglo y de esa manera sé que no estás llevando la dieta y posteriormente vas a sufrir de algo parecido. Si no puedo subir las plantas de los pies hasta verlo, ¿qué debo hacer para estar pendiente? Lo ideal es tomar un espejo. Un espejo. Un espejo. La mayoría de hombres, en el caso, vamos a suponer masculino, tienen una esposa que tiene alguna polvera que se le acabó ya el polvo. Puede tomar el espejo de esa polvera y descender entonces la mano hasta ver la planta del pie. En el caso de las mujeres ya entonces pueden hacerlo con su propia polvera, entonces mirar sus pies, pero es ideal y necesario que se vea eso. Sobre todo secar con otra toalla porque se da una situación muy frecuente y es que los pacientes diabéticos que no se secan bien los pies producen hongos en los pies y esos hongos se coinfectan con bacterias y entonces se producen infección más profunda de los tejidos y dan entonces con un absceso o una úlcera diabética. Lo que le iba a preguntar ahorita es acerca de estos niños que precisamente por una situación genética nacen siendo diabéticos, el riesgo de desarrollar ciertas condiciones como precisamente el pie diabético, ¿cuál sería? Básicamente es la misma, pero hay un factor muy distinto en estos niños y es que al necesitar la insulina, ellos tienden a tener un control más estricto por parte de los padres y por ende muy difícil que la desarrollen. Porque como los padres están más pendientes de que necesitan la insulina sí o sí, al aplicarla y mantener niveles de glicemia más a raya o más regulados, tienden a ser un poquito más difícil que padezcan de ellos. Es más frecuente cuando ya depende de ellos que crecen y que ellos sí tienen que suministrar la insulina, que puedan entonces padecer el pie diabético. Excelente. Aquellos que descubren ciertas heridas
aparentemente leve, ¿qué deberían hacer? Deberían de ir a donde el cirujano de pie diabético, porque lo que a veces la población considera leve puede ser una catástrofe. ¿Mito o realidad de que si te cortaron el primer dedo, por ahí te vas? Tiene un poco de cada uno. Sí. Claro que sí. Aclárame, doctor, porque hay mucha gente que ya le quitaron el dedo. Tiene un poco grande. de cada uno. De hecho, se considera que en una amputación, sobre todo de un miembro inferior, antes de los 5 años, el próximo miembro puede ser amputado también. Sí. Claro. Pero digo que es un mito y una realidad al mismo tiempo. Ajá. ¿Por qué razón? Porque si tu sistema circulatorio está bueno y te amputan un dedo, no hay por qué amputar los demás. Ahora, hay pacientes que coexisten con las dos enfermedades, tienen diabetes y tienen trastorno circulatorio. Entonces, cuando le cortamos un dedo, pero no nos percatamos de la parte circulatoria, hay una redistribución sanguínea para cicatrizar donde estaba ese dedo y le quita sangre entonces a los demás. Se va poniendo negrecito uno por uno. Y entonces hacemos lo que conocemos como el efecto de corte de salami, que como decimos en la jerga de nosotros, los médicos cirujanos de biodiabéticos. Y es que podemos cortar un dedo, entonces vamos rebanando uno por uno hasta quitarlo todos. Entonces nosotros lo que hacemos básicamente para prevenir eso es que realizamos un estudio que se llama Doppler de miembros inferiores, arterial y venoso, y con ellos constatamos si tenemos o no alguna alteración vascular que nos permite entonces tratar de manera integral al paciente, no solamente la parte de diabetes, sino también la parte vascular, y con ello evitar entonces las amputaciones mayores o amputaciones de varios miembros. Con el avance que ha tenido la medicina, ¿las amputaciones se han reducido o se han incrementado, doctor? Se han reducido, de hecho. ¿Por qué razón se ha reducido? Primero, por la formación de especialistas en el área. Bien. Segundo, por la adquisición de nuevas técnicas que nos permiten a nosotros devolver vitalidad al pie. Un ejemplo. De devolver vitalidad. ¿Cómo así? Explíquenme. Hay pacientes que llegan con un pie diabético, con condiciones también vasculares, ¿verdad? Okay. Ese paciente tiende entonces a tener una interrupción del flujo sanguíneo hacia el pie. Pero yo me pongo en contacto con un colega que es cirujano vascular, le explico la situación. Mira, tengo un paciente que está avanzando hacia una isquemia, pero todavía no ha llegado a la isquemia. Entonces yo se lo envío, él le realiza una cirugía de manera endovascular, donde le introduce un catéter a nivel de la arteria femoral, y por medio de ese catéter destapa la arteria para que tenga flujo distal. Ok, bueno, excelente. Sí que ha avanzado mucho. Doctor Jaime, llegamos al final, por cierto, del espacio, pero nos gustaría saber de sus recomendaciones finales a todos aquellos que están viéndonos. ¿Cuáles serían sus recomendaciones finales a ellos? Además de esto, si alguien requiere de su servicio, no para amputar, doctor, que sea para curar. Si requieren de sus servicios, ¿cómo contactarle, cómo seguirle a través de sus redes? A través de las redes me pueden encontrar como cirujano Jorge Jaime en Instagram, y estamos a la orden en la Clínica Rodríguez Santos, consultorio número 5, martes y viernes a partir de las 2:30. También nos puede contactar al número 829-509-3157. 829 509-3157. Nuestras recomendaciones es: vayan al cirujano de pie diabético, revisen diariamente sus pies y hagan ejercicio por lo menos 30 minutos al día, y lleven una dieta adecuada para evitar entonces tener una amputación. Doctor Jaime, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, compartir estos interesantes consejos, traer orientación a nuestra población. Ustedes permanezcan en la sintonía con BTV, Canal 32. Para mí siempre es grato el placer compartir una entrega con ustedes cada sábado de este espacio, Algo Más que Vivir. Pásenla bien.